Sí, muchas gracias. Comparto mi pantalla. ¿Me comentan si ya se alcanza a ver? Porque yo ya no los veo a ustedes. Ya la vemos. Ok, muy bien. Entonces, haciendo una síntesis de la clase del día de hoy, entiendo que las teorías del aprendizaje se denominan hacia los procesos de cómo se adquiere el aprendizaje, y algunas de ellas son el conexionismo. El principal representante es Tondrick. No sé pronunciar bien los nombres, ahí me van a disculpar. Él explica que el ser humano aprende a través de una conexión entre las acciones que emprende y lo que lo motiva a hacer esas acciones. Entonces, es una teoría motivacional. Después tenemos el conductismo con el representante Edward Thorndike y John B. Watson. Ellos dicen que el aprendizaje se da por estímulo-respuesta y es un estado de conducta de la persona. El cognitivismo, los representantes son Brunner y Ausubel, ponen atención en los procesos más que en los resultados. Respectivamente, Brunner explica que el aprendizaje se da a través del conocimiento, mientras que Ausubel explica su teoría sobre la motivación y la importancia de las emociones para lograr un aprendizaje significativo. Después tenemos el constructivismo, cuyos representantes principales son Piaget y Vygotsky. El primero logra explicar la epistemología educativa estableciendo el aprendizaje por estadios, asimismo fortaleciendo la idea de que el aprendizaje es un proceso que requiere de fases como asimilación y acomodación. Vygotsky, en cambio, enuncia un aprendizaje social a través del entorno, obviamente de la sociedad, de la cultura, del tiempo y de la interacción. Luego tenemos la neurociencia como una teoría del aprendizaje, pero esta es una nueva visión del aprendizaje desde un punto de vista orgánico, es decir, comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas, y obviamente también en el aprendizaje. Luego tenemos la física, cognición y aprendizaje. Esta estudia y da respuesta a preguntas sobre cómo, qué es el cerebro, qué es la mente y cómo se conexionan, cómo interactúan o es la conexión entre ambas. La cognición o desarrollo cognitivo abarca el razonamiento, la memoria, la resolución de problemas y las habilidades de razonamiento. Posteriormente tenemos las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Él explica cómo el ser humano posee diversas inteligencias, entre ellas destaca 8, la lingüística, lógica matemática, espacial, musical, corporal, kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Luego tenemos el aprendizaje y emociones, cuyo representante es Daniel Goleman. Nos enuncia que el aprendizaje y la educación es de suma importancia para cuidar las emociones. Luego tenemos el aprendizaje para la vida de Humberto Maturana, que basa su teoría y epistemología en un aprendizaje para la convivencia, para la vida en sociedad. Por ahí agregué otras dos más: teoría del procesamiento de la información. Esta teoría postula que el ser humano es un procesador de información en donde no necesariamente tiene que interactuar con el medio real, sino que su interacción es con la representación subjetiva hecha de él. Según esta teoría, el aprendizaje se obtiene por medio de los procesos cognitivos y es defendida por Robert Gardner y Richard Mayer. Por último, la teoría del aprendizaje social, que es similar a la de Vygotsky. La teoría del aprendizaje social es representada por el psicólogo canadiense Albert Bandura. Según esta teoría, el aprendizaje se obtiene como consecuencia de los procesos mentales y relación con el ambiente. Los determinantes sociales influyen en este proceso, por lo que el modelaje es esencial al momento de aprender. Y sería todo de mi parte. Excelente, excelente. Muy bien, maestra Mónica, felicidades. Un buen diagrama. Y claro, debo decirles que es un muy buen trabajo, pero aún nos faltan muchas más teorías, ¿no? Porque el ámbito de las teorías del aprendizaje realmente es muy amplio, pero muy bien, excelente. ¿Alguien más le gustaría presentar su trabajo, su diagrama? Adelante, por favor. ¿Alguien más? Maestra Lilia, adelante, por favor. Claro que sí. Adelante, por favor.
¿Desea compartirlo? Perfecto, excelente. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos el diagrama. Disculpe si lo ven porque a mí no me aparece en mi pantalla compartida. Hace un momento lo vimos. ¿Puede ponerlo nuevamente en el diagrama de su cuaderno? Entonces tiene que estar puesto en la pantalla. Ok. Exactamente. Inclusive ahí le puede dar un poquito de zoom y ahí podemos verlo, ¿no? Ya lo perdí. Permítame un momento. Sí, se abrió WhatsApp. Ajá. Sí. Ahí está, nuevamente. Bueno, Perfecto. pues yo me enfoqué a las teorías del aprendizaje, ¿verdad? Que pues más hemos conocido, no sé si me faltan algunas, pero por ejemplo, la primera que yo pongo es la del conductismo que se llevaba a cabo pues ya en siglos pasados, ¿verdad? La cual se basaba en un estímulo y las personas reaccionaban a ese estímulo en respuesta, ¿verdad? Y algo que se aplicaba mucho en ese entonces era premios y castigos, o sea, si se portaban bien, pues les daban un premio, o si hacían las cosas bien también, si no les daban un castigo. Inclusive en esa época pues había hasta calabozos en las escuelas, ¿verdad? Para poner ahí a los que se portaban mal o no aprendían, me imagino. Esto lo que buscaba es un cambio de conducta. Sus exponentes son Ivan Pavlov y John Watson y B.F. Skinner. Luego viene la teoría del aprendizaje cognitiva. La teoría del aprendizaje cognitiva se enfoca en un proceso prácticamente, la forma como se interpreta, cómo se procesa y cómo se almacena la información en la memoria. Los que la promovían eran Jean Piaget, David Ausubel y Jerome Brunner. Luego pasamos al constructivismo, que ya se convierte en una teoría muy activa. O sea, el niño tiene que estar en constante actividad. ¿Por qué? Porque se basa en la construcción. Él tiene que construir algo, ¿verdad? ¿Basándose en qué? En su entorno, en sus propias capacidades y también relacionarlo con sus aprendizajes previos. Aquí ya surge también ese concepto de aprendizaje previo. Sus exponentes son Jean Piaget, David Ausubel, Jeremy Brunner y Lev Vygotsky. Después pasamos al aprendizaje significativo, que nada más tiene un personaje que es David Ausubel. El aprendizaje previo lo relaciona con el aprendizaje nuevo, es lo que dice él, el aprendiz relaciona los dos, o sea, si aprende algo nuevo siempre lo va a relacionar con algo que ya tenía previo en su memoria o que ya conocía, ¿verdad? Lo que se busca aquí es que tenga comprensión de lo que está aprendiendo, no nada más que lo repita memorísticamente, sino que lo comprenda, y se busca un aprendizaje de calidad. Viene el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner, que lo que busca nada más es la solución de problemas. O sea, eso es lo que se pretende en esta teoría. Luego viene el socioconstructivismo de Lev Vygotsky, que lo que pretende es que interactúe de forma social, es decir, que socialice sus conocimientos ante los demás. Y también le da una conexión con el aprendizaje previo, o sea, continuando igual con el constructivismo, también toma en cuenta el aprendizaje previo. Luego viene, aquí me confundí un poco porque viene el procesamiento de la información o lo que es, yo pienso que a lo mejor el conectivismo, ¿verdad? Que aquí ya no se basa en el mundo real, sino en representaciones mentales que se hacen del entorno. Y lo que entra ahí en acción, pues son específicamente los procesos cognitivos del alumno. Y los exponentes de esta teoría son Robert Gardner, Richard Mayer y Edward Torrey.
o Tordai. En el caso del aprendizaje social, que lo promovió Albert Bandura, también es solo ese personaje. Aquí también, pues yo pienso que por el nombre tiene que estar socializado también, pero bueno, se tienen que realizar procesos mentales en conexión con su ambiente y tienen que establecer un estilo de modelaje, o sea, hacer modelos del mundo o del mundo que los rodea o de su entorno. Luego vienen las inteligencias múltiples que tengo hasta arriba a la izquierda, que es de Howard Gardner, y menciona 8 inteligencias. Luego pongo arriba un 1 que se va hasta abajo, ¿verdad? Para mencionar las inteligencias múltiples, que son la verbal lingüística, la lógica matemática, la visual espacial, la musical, la corporal kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Pues ese sería más o menos el trabajo que yo realicé. Maestra Lilia, muy bien, excelente. Hizo un muy buen trabajo, un análisis muy interesante. Bueno, sobre la clasificación de estas teorías hay varios cuestionamientos. Si gusta ya puede dejar de compartir con toda confianza. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que muy probablemente el aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje visto desde el enfoque histórico-social de Vygotsky forman parte de las teorías constructivistas. Ese podría ser un enfoque. Aunque hay algunos otros autores, como Ignacio Pozo, por ejemplo, que nos hablan de que hay al menos 2 tipos de constructivismos. Un constructivismo estático, que se parece mucho al conductismo, por cierto, y un constructivismo dinámico, que es muy diferente. Digamos, sí se parece más a esta noción intuitiva que tenemos del constructivismo. Entonces, sobre la clasificación, hay diferentes tipos de análisis, pero yo les agradezco mucho, particularmente a Mónica y a Lilia, que nos han compartido este análisis. Bueno, una parte de mi tiempo académico lo dedico a escribir. Entonces, hace algunos años escribí un texto justamente que habla sobre las teorías del aprendizaje, que es este texto que tengo acá, y que se llama justamente Introducción a las teorías del aprendizaje. Es un texto que escribí en el año 2021 y que, bueno, tuvo un cierto éxito. Para este año, en el 2023, hay una nueva edición, que es justamente esta, y que está disponible en Amazon. Aquí pueden ustedes analizar una clasificación de las teorías del aprendizaje más o menos hasta los años 20. Este mismo texto tuvo un buen recibimiento y entonces elaboramos este texto, pues una introducción a las teorías del aprendizaje, pero en inglés. Básicamente es el mismo texto, pero sí hay algunas diferencias, digamos, en el periodo en que pudimos elaborar este otro texto de una introducción a las teorías del aprendizaje en inglés, incluimos algunos aspectos que no tiene el anterior. Y bueno, hay otros textos que incluyen no solamente esta visión específica de las teorías del aprendizaje, sino que además incluyen otros aspectos que son interesantes en las teorías educativas, como podría ser, por ejemplo, el pensar el aprendizaje desde las teorías críticas, o pensar el aprendizaje desde la inclusión, o pensar el aprendizaje desde aspectos ligados a la educación emocional. Hay otra clasificación que aparece en este otro libro, que coescribimos con autores, con muy buenos autores, que es Patricia Pedrosa, Ernesto Rodríguez Moncada, Ariel Campirán, Raimundo Morado, y su servidor, y se llama Pedagogía y Teorías Educativas. También está disponible en Amazon. Y bueno, algunos de estos los tengo aquí en la ciudad de Huejutla, también disponibles en físico. Entonces, bueno, ahí les comparto algunos textos donde pueden encontrar un poco de más material para abundar sobre las teorías del aprendizaje, que es un campo muy amplio. Y bueno, me gustaría entonces, si me permiten, pasar a la segunda parte del seminario para hablar, por un lado, de la teoría de la complejidad en la educación,
Por otro lado, también nos permite ir cerrando algunas ideas que hemos hablado sobre la epistemología, sobre las teorías del aprendizaje, y una buena parte de la discusión que voy a comunicar a ustedes aparece en dos libros. Bueno, una parte naturalmente es propia del autor, pero otra más aparece en un libro que se llama Conciencia y Conocimiento, de Manuel Saavedra Regalado, un gran maestro michoacano, ganador del Premio Nacional de Educación, ahí por los años 90. Y el otro está en este otro texto que me permito presentar a ustedes, que se llama Necesidades y Posibilidades de Educación en la Complejidad, un texto que forma parte de la colección de Complejidad y Salud, editado por la Universidad del Bosque, la Universidad de La Serena, la Universidad Latina de América, y que está compuesto por una discusión entre 4 grandes autores: Carlos Eduardo Maldonado, Juan Martín López Calva, Carlos Calvo Muñoz y Ernesto Rodríguez Mungado. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito sobre la visión de la educación desde la complejidad, y esta visión nos va a hacer retomar algunas ideas que nosotros ya hemos planteado aquí a lo largo de todo el seminario. Les agradezco mucho. Si se puede confirmar, si ya se puede ver la pantalla por allá. Ya, doctor. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a cerrar algunas de las ideas de este seminario, justamente revisando esta visión de la educación desde la complejidad. Y dejamos el tema de la complejidad hasta el final. Por un lado, bueno, hay varias razones. Una razón para ello es comentar que la educación desde la complejidad, la teoría de la complejidad, es una teoría que involucra varias de las teorías epistemológicas que ya hemos comentado a lo largo del seminario, pero también, por otro lado, es una de las teorías más recientes que surge allá, que va a empezar a tener un auge desde el año 2000 hacia acá. Particularmente en nuestro país hay mucho interés porque una parte del enfoque educativo, de la propuesta educativa del gobierno actual, de la Secretaría de Educación Pública, propone la teoría de la complejidad y la teoría del pensamiento de las pedagogías críticas como base para la construcción filosófica del modelo educativo mexicano. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Pues, para comenzar, para hablar de la educación voy a tener que hablar de otras perspectivas que involucran a la educación o que implican a la educación de diversas formas. Parte de ello ya lo hemos discutido de manera tal vez muy superficial, muy ligera a lo largo de otras sesiones, porque desde luego que esto requiere de mucha mayor profundidad que la que nosotros estamos atendiendo en este punto, ¿no? Hay temas mucho más complejos que ver, pero a pesar de ello vamos a tratar de llevar la discusión de tal manera que nos permita de alguna manera ir comprendiendo juntos cuál es esta esencia de la noción de la complejidad en la educación. Pues he dividido esta discusión en 4 aspectos. El primero es las ciencias, la naturaleza y la complejidad. La segunda es hablar de la física, de las primeras ideas de la física, sobre el universo, la materia. La tercera es la complejidad y computación. La cuarta es lógica, sistemas y pensamiento. Y al final la discusión nos lleva a vincular estos aspectos, estas visiones de la complejidad desde diversos ámbitos, finalmente al ámbito educativo. Y tal vez para ello tendríamos que mencionar que hay muchas preguntas que el ser humano se ha hecho sobre su naturaleza misma. Nos hemos hecho preguntas sobre el universo,
nos hemos hecho preguntas sobre nuestro papel en el universo, pero también nos hemos hecho preguntas sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra biología. Y si atendemos la primera pregunta a la que hacía referencia al principio de esta segunda parte, nos hemos preguntado sobre qué es el universo, cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro papel en él, cómo podemos explicar y cómo podemos comprender los diversos fenómenos que en el universo aparecen. Esa ha sido una de las preguntas clave que el ser humano se ha venido haciendo a lo largo de diferentes épocas. Y si pensamos en dos modelos muy específicos para dar respuesta a esta pregunta, tendríamos que pensar en este primer modelo que aparece en la imagen, que desarrolló justamente Aristóteles. Aristóteles, con los datos que había en su época, estamos hablando de Grecia, y Aristóteles creía que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Y que además el Sol, los demás planetas y la Luna giraban alrededor de ella, teniendo estrellas fijas sobre el firmamento. Este modelo geocéntrico que desarrolló Aristóteles durante casi 20 siglos fue el modelo que utilizamos para explicar cuál era el papel que nosotros tenemos en el universo y finalmente cuál es la posición que la Tierra ocupa en el mismo. Sin embargo, esta visión de Aristóteles, como ya lo habíamos comentado en alguna otra sesión de seminario, no es una visión que va a perdurar todo el tiempo, porque las observaciones desarrolladas primero por Tycho Brahe, después por Nicolás Copérnico, nos van a permitir darnos cuenta que el universo no era así, que en realidad parecía ser que es el Sol el que está un poco más en el centro y que es la Luna y la Tierra quienes giran alrededor del Sol. Es decir, no es que el Sol se mueva al empezar el día y al finalizar el día. De hecho, el Sol sí se mueve un poco, pero es la Tierra quien finalmente, a través de su movimiento de traslación, está cambiando de posición. Traslación y rotación. Entonces, en este sentido, podríamos decir que este segundo modelo heliocéntrico es el modelo que trata de explicar de mejor forma lo que realmente ocurre en el universo. Además, con las leyes de Kepler, nos damos cuenta que inclusive no estamos en el centro del sistema solar. Giramos alrededor del Sol, el Sol no está en el centro, forma parte de uno de los focos, y las órbitas son elípticas. Varias décadas después de Kepler, entendimos que las órbitas tampoco eran elípticas, sino que más bien eran órbitas geodésicas, que tenían otra forma. En fin, nos vamos descubriendo de alguna manera que el lugar que nosotros ocupamos en el universo no es tan trascendente como en un principio lo asumíamos, y que inclusive la Vía Láctea, la galaxia donde vivimos, ni siquiera está tampoco cerca del centro del universo, y nosotros no estamos en el centro de la Vía Láctea, ¿no? Esto es muy interesante porque al mismo tiempo que nos permite darnos cuenta que ese papel de hijos de Dios o ese papel de hijos de algún creador cada vez resulta de menor importancia, de menor impacto para comprender en qué lugar estamos en el universo. También surge que hay teorías que tratan que vivimos día con día. Y en gran medida esto se debe al trabajo de René Descartes, quien aparece en esta imagen. Y va a ser René Descartes quien comenta que es posible comprender cuál es el movimiento de cualquier objeto si conocemos la masa del objeto y la velocidad. Además, no solo eso, René Descartes también contribuye de manera importante al desarrollo de la geometría analítica, también contribuye a través de su publicación, El Método, a reflexionar sobre el primer método o uno de los primeros métodos para poder comprender la construcción del conocimiento verdadero, ese conocimiento que más adelante vamos a llamar ciencia. Leibniz, cofundador del cálculo diferencial integral con Newton, también hace sus propias reflexiones. Leibniz particularmente considera
que es posible entender el movimiento de un objeto a través de su trabajo. ¿Y qué necesitamos para conocer el trabajo que realiza un cuerpo? Pues simplemente necesitamos conocer la fuerza que se aplica a ese cuerpo y el desplazamiento que se lleva a cabo derivado de la aplicación de esa fuerza. Con estas dos visiones, Isaac Newton decide tomar como base el pensamiento de Descartes y construye la mecánica clásica. Construye una teoría, ¿se acuerdan ustedes? Que aprendimos en la secundaria, que aprendimos en la preparatoria de manera muy breve, aquellas 3 leyes del movimiento de Newton que sirven para explicar el movimiento en la Tierra y más aún la ley de gravitación universal que nos de las fuerzas que hay en la Tierra es muy semejante a las fuerzas que ocurren allá en los cuerpos celestes. Este trabajo de Newton, cuando descubre que todos los cuerpos son atraídos entre sí por una fuerza gravitacional y además esa fuerza gravitacional es siempre igual al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Cuando Newton descubre eso, realmente está descubriendo que entonces las leyes que hay para los cuerpos celestes pueden ser también las leyes existentes para los objetos, para los cuerpos en la Tierra. Esta visión de Newton va a ser fundamental porque, junto con otras leyes, como la ley de la energía, como la ley de la materia, se logra construir un modelo de la física que parece ser que logra explicar el movimiento, que logra explicar el papel de la fuerza. Y entonces se construye así una primera visión del conocimiento científico con un amplio nivel de certeza, con un amplio nivel de certidumbre que nos habla de un conocimiento que puede justificarse, que hay evidencia de esa justificación y que es verdadero. Sin embargo, esa visión del conocimiento científico ya para los años 20 del siglo pasado es ampliamente cuestionada por el trabajo de estos 2 grandes personajes. Max Planck, por un lado, que van a crear justamente la teoría que le llamamos la mecánica cuántica y que descubren que hay objetos, justamente, ahí está Max Planck con Niels Bohr, que hay objetos a los cuales no es posible identificar al mismo tiempo su posición y el cierto tipo, su cantidad de movimiento. Esto es derivado del principio que desarrolla ese físico alemán joven, Werner Heisenberg, y que hoy en día llamamos el principio de incertidumbre. De hecho, hay muchísimas interpretaciones de este principio, muchas de ellas a veces equivocadas, pero lo que podemos observar, lo que podemos decir es que pareciera ser que cuando hablamos a nivel atómico, en las partículas, no siempre es posible conocer su posición. Y el simple hecho de observar las partículas puede en algunas ocasiones modificar el estado propio de las partículas. Esta manera de ver la naturaleza es muy diferente a la manera de cómo la vio Isaac Newton, cuando Isaac Newton pensaba que la naturaleza era completamente determinante. Es decir, que las teorías científicas podrían explicar los fenómenos de la naturaleza y no solo eso, inclusive podrían hasta poder decirnos antes de que los fenómenos existieran cómo serían los fenómenos. Es decir, tenían inclusive un poder predictivo y además de un poder predictivo, sobre todo, la verdad misma. Este hecho cambia justamente con el trabajo de Planck, de Bohr, de Heisenberg y de Schrödinger, quien aparece en esta otra imagen. Ellos van a crear la mecánica cuántica, también con los propios trabajos de Albert Einstein. Y la respuesta es que ellos descubren que el mundo no es determinista, sino que más bien el mundo es indeterminista. Es decir, que no siempre podemos conocer con la suficiente cantidad de certeza qué va a pasar. ¿Sí? Este es un cuestionamiento muy importante. En el siglo XVIII, la ciencia
se asumía determinista y ahora estamos hablando de una ciencia indeterminista. Ahora, aquí quiero clarificar, indeterminismo no significa no saber nada de lo que va a ocurrir. No, claro que se saben cosas, pero el nivel de predicción no es alcanzable. Más evidencia de esto aparece en las observaciones astronómicas de Fritz Zwicky, de Jeremy Ostraker y de James Pels, estos últimos dos ganadores del Premio Nobel de Física, por ello, porque ellos observaron que inclusive las propias leyes de Kepler no se podían cumplir cuando hablábamos de sistemas planetarios distintos al sistema solar. Así es como Vera Rudin empezó a analizar que pareciera ser que la propia concepción de materia que habíamos definido en los siglos pasados, en los cuales asumíamos que cualquier, digamos, que cualquier material estaba compuesto por moléculas, estas por átomos, estas en su interior tenían protones, neutrones, electrones y otras partículas elementales, pues Vera Rudin descubre que parece ser que había otro tipo de materia que no era esa a la que nosotros habíamos aprendido de su existencia. Es decir, que existía un tipo de materia que llamamos materia no bariónica, que es diferente a la materia ordinaria. Esa es la materia que hoy en día tampoco podemos explicar, es la materia oscura. Entonces, observemos cómo se gesta una complejidad en el propio pensamiento científico, de que parece ser que conocemos un fenómeno, que conocemos algo, en este caso, conocemos el universo y después redescubrimos que parece ser que no conocemos el universo. Parece ser que conocemos qué es la materia y después parece ser, como en la actualidad, que no logramos entender qué es la materia misma. Inclusive, podríamos hablar de que esta materia que desconocemos, esta materia oscura, ocupa aproximadamente el 96% de la cantidad de materia del universo. Es decir, que no sabemos exactamente de qué está hecho el universo mismo. Ahora, así como surge esta noción de complejidad en la física, también podemos observar cómo la noción de complejidad aparece de manera natural. ¿En dónde? En la computación. Porque también en la computación, que surge después de los años 30, podemos encontrar problemas computacionales relevantes. Y un problema computacional, vamos a llamarle inherentemente difícil, cuando para solucionarse ese problema se requieren diversos recursos computacionales sin pensar en qué algoritmo se utiliza. Y bueno, la teoría de la computación inicia, podemos en cierta medida hablar de la era moderna de la vida, inicia con el trabajo de estos dos grandes pensadores. Por un lado tenemos a Alan Turing, un extraordinario matemático inglés, allá por los años 30, con lo que surge la teoría de la computación, el concepto de hecho de máquina finita de Turing, o el concepto de computabilidad se debe a Turing, o computable. Y del otro lado tenemos a John von Neumann, este matemático húngaro, creador de las primeras computadoras. De hecho, la imagen que tenemos ahí es von Neumann junto a una parte de una computadora allá por los primeros años de la computación. Entonces, la teoría de la complejidad en la computación busca contestar la pregunta sobre cuáles son los límites de lo que puede hacer o no una computadora. Eso es lo que busca la teoría de la complejidad. Y entonces, Edmonds, allá por los años 60, nos dice que un buen algoritmo es un algoritmo que en su tiempo de ejecución es acotado por una de esas ecuaciones que estudiábamos en la secundaria, en la preparatoria, que llamaban polinomios. ¿Sí? Entonces, si nosotros utilizamos un algoritmo y el tiempo de ejecución de ese algoritmo
puede representarse mediante una expresión polinomial, mediante una fórmula polinomial. Decimos entonces que ese es un buen algoritmo. De hecho, Cook y Levin, en esa misma época, Karp demostraron que había problemas interesantes que eran NP completos. ¿Pero esto qué significa? Pues los problemas NP completos son una clase de complejidad, es decir, un conjunto de problemas que tienen la misma complejidad computacional. Esa clase que contiene todos los problemas que son solubles en un tiempo polinomial por una máquina de Turing. La clase P juega un papel muy importante porque nos permite justamente diferenciar qué problemas son solubles en una computadora y qué problemas, aunque tengamos una computadora de la más alta tecnología, no son aún solubles. ¿Sí? Esto es relevante. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en un problema muy bonito. Quiero mostrarles este. El problema de optimización de una eneada. ¿Sí? ¿En qué consiste este problema? Este problema consiste en encontrar números enteros tales que el producto de ellos nos den otro número, pero que podamos garantizar que esos productos sean los números enteros más pequeños posibles. Este problema de la optimización de una eneada, que consiste en encontrar los productos que nos dan un determinado valor considerando cada uno de estos elementos del producto los mínimos posibles, está relacionado con otro problema, que consiste el problema del número primo. ¿En qué consiste el problema del número primo? Consiste en poder factorizar cualquier número que nosotros tengamos en productos de números primos. Es decir, para nosotros poder resolver el problema de la optimización de una eneada, necesitamos resolver el problema del número primo. Para poder escribir un número con el producto de números más pequeño posible, necesitamos entonces saber que si ese primo lo podemos o no descomponer en números primos. ¿Esto qué significa? Esto significa que entonces resolver el problema de optimización de una eneada resuelve el problema del número primo. Pero, ¿qué creen? El problema del número primo no es un problema resuelto. Es un problema que no conocemos su solución, aunque sí sabemos que el problema del número primo es un problema de tipo polinomial. Esto significa entonces que el problema de la optimización de una eneada es un problema que no está resuelto, pero sí un problema que se puede resolver de manera polinomial. Es decir, que es un problema que puede ser soluble. Bueno, entonces, nuevamente observamos cómo en la propia teoría de la computación, ¿sí?, podemos observar cómo surge la noción de complejidad. Ahora, la noción de complejidad no solamente surge en la teoría de la computación, no solamente surge en la física, inclusive surge en la teoría de sistemas. Un sistema que está compuesto por diversos sistemas. Y, por ejemplo, esta hermosa imagen de la playa de Lázaro Cárdenas, donde tenemos el mar, donde tenemos la arena, donde tenemos diversas olas, es un ejemplo de un sistema complejo. Estos sistemas complejos que interactúan en diferentes niveles, por ejemplo, otro ejemplo de sistema complejo es este sistema que nos habla de diferentes estados del agua, cómo los diferentes estados del agua afectan de manera importante a los biomas, los procesos de condensación, precipitación, evaporación, que nosotros estudiamos desde la primaria, son ejemplos de sistemas complejos. O inclusive, más aún, podríamos pensar en los sistemas del cuerpo humano, el sistema óseo, el sistema respiratorio, el sistema muscular, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, son ejemplos de sistemas complejos. Y claro, estos sistemas complejos que alcanzan diferentes niveles de organización.
Desde lo que va subatómico, lo que es atómico, lo que es molecular, lo que es órganos, ¿sí? Lo que es celular, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas, los individuos, las poblaciones, la comunidad, los ecosistemas, hasta la biosfera. Entonces, observemos cómo, si tratamos de explorar los diferentes niveles de organización a nivel biológico, inclusive ahí aparece la noción de complejidad. Y ese es el mérito justamente de este autor, ¿sí? Löwenthien, que logra darse cuenta que la naturaleza, y no solo la naturaleza, inclusive la propia sociedad, se estructura a través de sistemas de organización. Y esta manera de pensar los sistemas de organización es una visión también desde la complejidad. De hecho, esta noción nosotros también la podemos ver en la propia educación. El propio sistema educativo cumple las características de estar compuesto por diversos subsistemas. Bueno, entonces podemos ver cómo desde la noción de sistema aparece la complejidad y más aún aparece en esta visión de la lógica y del pensamiento. Desde los trabajos de Turing, cuando hablamos de la teoría de la computación, hasta las nociones de Cantor o de Peano sobre los números, sobre el infinito, de Gotthard Frege sobre el lenguaje. Todo esto está ligado, nos permite observar cómo hay términos en el lenguaje que son realmente complejos, que nos hacen ver la complejidad del conocer, del conocimiento. Referencia inclusive al trabajo de Bertrand Russell, que ya hemos citado en diferentes momentos en el seminario, cuando Russell se cuestiona sobre si es posible construir un sistema lógico que explique el pensamiento matemático. El propio pensamiento científico. Y la respuesta deviene de este otro gran personaje, Kurt Gödel, quien aparece ahí con sus lentes y que nos dice que inclusive los sistemas matemáticos formales de la matemática o de la misma lógica pueden tener afirmaciones cuyo valor de verdad no puede conocerse. Y esta es una reflexión muy poderosa sobre las epistemologías científicas. Porque una de las características fundamentales del pensamiento científico, como ya lo hemos comentado, es que busca siempre tener evidencias, busca siempre ser demostrado y de hecho eso le caracteriza. Pero Gödel nos está diciendo que hay afirmaciones sobre las cuales no podemos afirmar ni su verdad ni su falsedad. Y claro, no me estoy refiriendo a cualquier tipo de afirmaciones, o sea, no cualquier afirmación. Algunas afirmaciones específicas no es fácil, no es simple, no es posible demostrarlas. Y claro, ya había hablado de Hintikka. Se dedican a estudiar estas visiones de Gödel, estas visiones de la lógica, del pensamiento, pero lo vinculan también a los sistemas de creencias de las personas, cómo las creencias influyen en el propio pensamiento humano. Bueno, pues todas estas cuestiones científicas, que en realidad para poderlas comprender tendríamos que abordar muchísimo más tiempo para poder ver los detalles en cada una de ellas, son reincorporadas en un trabajo de un escritor francés por los años 80, que se llama Edgar Morin, quien aparece a modo de caricatura en esta imagen. Y Morin
trata de hilar, trata de conectar todas estas ideas donde aparece una complejidad inherente y trata de construir un discurso propio sobre lo que él entiende por complejidad. Y no solo eso, trata de ver a la educación desde esa mirada de la complejidad. En este sentido, voy a permitirme citar al profesor Manuel Saavedra, quien asume la idea de que el pensamiento complejo se va construyendo como una perspectiva epistemológica, como una nueva manera de ver la realidad. ¿Qué nos dice Saavedra? Nos dice que lo complejo parece afirmar la unidad de principios constituyentes en un medio de diferentes multiplicidades. Entonces, esto puede entenderse mediante dos sentidos. Por un lado, como la incapacidad de comprensión de un objeto que nos va desbordando intelectualmente. Algo que es confuso. Y por otro lado, como una relación de comprensión, de tratar de comprender algo que nos desborda y que a pesar de todo, siempre logramos tener una comprensión parcial, muchas veces transitoria, que no podemos reducir o que no podemos simplificar a una comprensión simple. La complejidad, entonces, desde esta perspectiva, es una riqueza de pensamiento. Lo complejo asume los aspectos del desorden y del devenir como categorías que juegan siempre un papel constructivo y generativo en la realidad y en el conocimiento. Es necesario entonces vincular lo que era considerado como separado, pero también es necesario aprender a jugar sobre las certitudes con incertidumbre. Como lo decía el matemático francés Blaise Pascal, siendo todas las causas causadas y causantes, yo tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como conocer el todo sin conocer particularmente las partes. Para Edgar Morin, una obra, El pensamiento complejo, escrita en 1995. Por cierto, después de Inteligencia emocional de Daniel Goleman, el segundo libro más vendido de ese año en el mundo. La complejidad significa estos tres aspectos. Una amalgama de interacciones de un sistema en el que no puede concebirse solo analíticamente, por lo que no tiene sentido proceder la vida del conocimiento de variables aisladas para dar cuenta de un... También la complejidad es lo que está tejido en conjunto. Es un pensamiento que relaciona y que se opone al aislamiento de los objetos de conocimiento. Es un conocimiento que se pregunta sobre el propio conocimiento. Ahora, esto entonces involucra pensar a la complejidad con algunas especificaciones. Por ejemplo, que los desórdenes y los desequilibrios en muchas ocasiones son creadores de nuevos órdenes o equilibrios. Que no hay un conocimiento inamovible, ni dogmático, ni absoluto, ni eterno. Que el conocimiento es transitorio, es contradictorio, es aproximativo y además es relativo. Que los antagonismos a veces son complementarios. No hay orden sin desorden. No hay racionalidad sin irracionalidad. ¿Qué supone entonces la noción de complejidad? Primero, que la naturaleza tiene un carácter sistémico, integrador, que no es reducible al campo de ninguna disciplina científica especial. Nadie tiene todo el conocimiento. No hay una disciplina que se imponga a las demás disciplinas. Las relaciones, por ejemplo, de determinación, tienen una característica especial, que es la emergencia del orden a partir del desorden y la suposición del caos y del anticaos. La dialéctica de la interacción
que va predominando sobre la dialéctica de la contradicción. La interacción cognitiva, el conocimiento del objeto y del sujeto consciente que es simultáneo. También asume un constructivismo radical, una autoorganización, una construcción del conocimiento por el sujeto y de carácter no adaptativo del conocimiento. La obra entonces de Morán se va a articular a partir de nuevos paradigmas de las ciencias. ¿Qué es lo que intenta? Intenta reordenar el conocimiento y se va aplicando a diversos tipos de realidad. Morán entonces lo que hace es interpretar los aportes de estos campos de conocimiento que hemos comentado para poder establecer una discusión filosófica. Bueno, Morán nos habla entonces que la teoría de complejidad deriva de diversos campos de conocimiento, pero la complejidad no es cada uno de esos campos de conocimiento. La complejidad no es la física, la complejidad no es la computación, la complejidad no es la educación. La complejidad aparece como un concepto cuando nos cuestionamos en cada uno de estos desarrollos el papel constructivo, negantrópico, del desorden, de la incertidumbre, de lo aleatorio. Es decir, la complejidad es un modo de pensamiento que vincula el orden, lo universal, lo regular, con el desorden, con lo particular y con el devenir. ¿Qué implica entonces esta idea de la complejidad? Primero, la idea de dialogicidad. Es decir, el no asumir dogmas, el poder construir una estructura dialéctica de pensar que nos permite preguntar y responder. Y que ese diálogo lo podemos establecer con nosotros mismos o con los demás, con la sociedad. Implica una interacción y una organización. Implica un orden y desorden. Implica la unión de la simplicidad y la complejidad. Implica la imperfección. Implica la imposibilidad de unificar. A veces también implica la imposibilidad de logro. Implica la incertidumbre. El darnos cuenta que lo natural, la verdadera naturaleza es el cambio. Implica la indecibilidad. No todo puede demostrarse. No tenemos los métodos para probar siempre la verdad, lo cual nos hace también cuestionarnos al final del camino si la verdad existe en sí. La idea de irreductibilidad. Entonces, esta visión de la complejidad es una oposición y es una asociación a la vez. Es el intento por tratar de ver las particularidades sin perdernos lo general. Y de hecho es la reflexión de ver lo general asumiendo las particularidades. Esta visión de Morán muy especialmente, implica entonces una reflexión al propio conocimiento epistemológico. Y es una discusión que no termina en este punto, porque sobre la epistemología hay mucho más que decir. Sobre las teorías del aprendizaje hay mucho más que decir. Y el objetivo de este seminario a lo largo de las diferentes semanas de trabajo no ha sido otro más de que introducir a esa reflexión. No como un punto de vista definitivo, no como una conclusión, sino como un primer análisis
que desde luego pueda sembrar en ustedes una semilla como investigadores o investigadoras, para que a lo largo del proceso de formación puedan construirse sus propias preguntas y puedan atreverse, desde luego, a cuestionar las respuestas existentes y a buscar, de ser posible, nuevas respuestas. Pues bueno, con esto yo termino mi intervención y dejo un espacio para sus preguntas, para sus comentarios. Recordemos que hoy es la última sesión de este seminario, previo al periodo vacacional decembrino. Adelante, por favor. ¿Preguntas, comentarios? Sí, doctor, si me permite nuevamente. Claro que sí, con mucho gusto, maestra Mónica. Primero que nada, quiero agradecerle su buena organización en cuestión de cómo nos fue llevando en este seminario. Yo lo manifestaba a un principio, me sentía un poquito perdida porque andábamos divagando en los principios históricos y filosóficos, pero nos llevó muy bien de la mano hasta aterrizarnos a la era moderna con todas las situaciones que se nos presentan cotidianamente a los profesores, a los que asumimos este rol tan complejo como ya se ha manifestado en otras ocasiones. Y me quedo mucho con esto último que nos decía, cómo son antagónicos el orden y el desorden, y cómo nosotros tenemos que trabajar en replantearnos las preguntas adecuadas y necesarias para llevar de ese caos al orden, y sobre todo en el campo educacional, que ahorita con los nuevos planes y programas creo que no soy la única, muchos estamos en esta revolución de preguntas sin respuestas posiblemente por el momento y que no las vamos a tener quizá hasta en un par de años, porque lo que estamos haciendo ahorita se va a reflejar en el mañana. Sin embargo, creo que es muy importante, como usted lo decía, hacernos las preguntas adecuadas y necesarias para darle seguirle dando esa causa a nuestra labor, y lo que no está encauzado, ponerlo en el cauce. Muchas gracias, le repito, por su excelente participación en este seminario. Yo aprendí mucho y con eso me quedo. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, maestra Mónica. Gracias por todas estas preguntas tan interesantes a lo largo de las sesiones. Y que, claro, la función de un seminario de epistemología es generar preguntas. De hecho, no necesariamente responderlas, porque como hemos observado, no tenemos respuesta a todas las preguntas. A lo largo de estas sesiones hemos tratado de abordar diferentes posturas, diferentes perspectivas, teorías, y claramente en todos los casos han sido pequeñas introducciones, pequeñas motivaciones. Hay muchísimo más por leer, hay mucho más por profundizar en cada una de estas posturas, y la invitación del seminario es justamente esa, que ustedes puedan hacerlo. Sé que seguramente fue un seminario un poco pesado, porque hablamos de educación, pero hablamos de ciencia. Y en muchas ocasiones, en el ámbito de los docentes, queremos llevar un discurso directo hacia la educación. Y acá tratamos, en la medida de nuestras posibilidades, de tener un abordaje que incluyera otros aspectos, para poder comprender cómo se generan los cambios en la visión educativa. Es decir, para poder entender qué pasa adentro, a veces tenemos que saber un poco qué es lo que ocurre afuera, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que el estatus de ciencia es dinámico, la ciencia está cambiando, y si asumimos a la educación como una ciencia, pues la educación también tendrá que estar siempre en un proceso de cambio. ¿Sí? Hay otras posturas que asumen a la educación no necesariamente como una ciencia, debo decirlo, y que entonces ahí no necesariamente se busque el cambio, ¿sí? Sino que es una reflexión, digamos, que va encauzada hacia otro camino. Pero si asumimos ciencias de la educación, como se llama, por cierto, este programa de doctorado, tendríamos que asumir la postura de que el campo educativo está siempre en evolución, y parte de esa evolución consiste en procesos de aceptación de teorías, conceptos de refutación de teorías,
aspectos que durante mucho tiempo asumimos como buenos instrumentos educativos, después con el paso de los años nos damos cuenta que no han sido buenos instrumentos educativos. Y esta discusión es justamente lo que crea el concepto de ciencias de la educación. Muy bien. ¿Alguien más que hacer alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar?